Buenas tardes a todos. Somos ya 25 participantes aproximadamente. Y siendo las 6:02 de la tarde, creo que es buena hora para empezar. Querida Magdalena, bienvenida. Queremos saberlo todo sobre los romanos. Todo tuyo. Fantástico. Muchas gracias, John. Tú ahí los silencias a todos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, gran desafío hablar de los romanos. Efectivamente, nosotros vamos a construir el sustrato de nuestra cultura porque vamos a terminar en la cultura cristiana occidental y generalmente nos plantean la idea de que es Roma y después sigue y esto es como un continuo, pero la verdad es que no, son elementos separados que se van a juntar posteriormente y eso es lo que vamos a ver la última clase. Evidentemente Roma es un lugar que sorprende todavía, pero es bastante fragmentaria y en muchos aspectos uno no se termina de dar cuenta lo que debe haber sido. Un poco, imaginemos, cuando nosotros hablamos del mundo romano, tenemos esta imagen de Roma tanto en la ciudad de Roma como a los lugares donde Roma se extendió. El primer, literalmente, historiador que va a hablar en conjunto de la historiografía importante, la historiografía va a surgir en el siglo, principalmente en el siglo XVIII y de ahí en adelante, y Edward Gibbon, este hombre que está aquí, es un británico que va a escribir una obra magna y que va a sentar las bases de todo lo que es la historiografía para estudiar a los romanos de ahí en adelante. Y esta obra se llama The Rise and Fall of the Roman Empire, ¿ya? Y se va a convertir en un ícono. Y cuando nosotros hablamos del mundo romano, pensamos en el imperio, pero Roma es más simplemente que el imperio, y una de las cosas que se nos aparece hasta el día de hoy es esto, SPQR, eso es Senatus Populus que Romano. Y aquí lo vemos en distintos lugares. Cuando uno camina por Roma y más allá de Roma, a los lugares donde Roma llegó, uno se encuentra con esto. Esto está por todas partes, está en el suelo, está en las tapas de las alcantarillas, en las tapas de las cosas eléctricas, como pueden ver, está absolutamente por todas partes, incluso aquí hay una tienda que se llama así. Además vemos esta águila imperial que tiene el SPQR debajo. Es más, los romanos nos fascinan hasta el día de hoy y evidentemente la cultura popular los tiene muy presentes. O sea, y como pueden ver aquí los Playmobil también dicen SPQR. Así que este mundo que va a llegar a su máxima extensión, en el fondo en el imperio, y que en el fondo va a ir creciendo desde una ciudad que se va a extender y como en el fondo de la ciudad se va a pasar de en fondo de una monarquía a una república y finalmente a un imperio. Comprendamos que es una cultura que funda ciudades. Aquí pongo todos los puntitos de todas las fundaciones. Y no solo ciudades, sino que conecta a través de caminos. El Imperio Romano es una entidad conectada, teniendo una gran carretera interior que es el mar Mediterráneo. Por lo tanto, por mar, por tierra, la conexión de los romanos es fundamental. Roma, efectivamente, como imperio se va a dividir y va a caer la mitad de Roma, pero va a seguir existiendo el imperio romano de Oriente por 1000 años más. Entonces, cuando nosotros pensamos en el mundo romano y en el legado romano, ese legado romano se va a mantener 1000 años más en Oriente y desde Oriente va a permear esto que se va a ir construyendo, que va a ser una nueva cultura, en el fondo la cultura cristiana occidental, que evidentemente va a tomar elementos de esta Roma. Una de las cosas esenciales es la idea de imperio. Esa idea de imperio se va a mantener en el Oriente, por supuesto, donde sigue existiendo, pero también va a pasar a la nueva cultura cristiana occidental. Y Occidente, cuando se constituya, va a formar distintas veces imperios, desde el imperio carolingio, al Sacro Imperio Romano Germánico, y posteriormente muchos, incluido ya Napoleón, que lo vemos vestido con laureles romanos. Esa idea de imperio va a seguir subsistiendo digamos, de ahí en adelante. Es el gran modelo de imperio. Los rusos también van a querer incluso heredar algo que no les era ni siquiera propio, porque Rusia es una cultura distinta, pero es más, cuando se funda en el fondo Moscú y cuando toman el término de zar significa César, por lo tanto siguen mirando
hacia Roma. Y es más, si uno piensa incluso en el concepto de la idea de imperio americano, también va a tener esta idea romana. Y es más, estamos hablando en el colegio Lincoln, pero el propio Abraham Lincoln está sentado sobre dos fasci. ¿Y qué son los fasci? Son los símbolos del poder de los cónsules romanos, y por lo tanto Roma está absolutamente presente. La idea de renovar el imperio romano va a aparecer también desde la Italia fascista, esta idea de recuperar, y otra vez los fasci van a ser el símbolo del mundo fascista. El arco de punto va a ser reinventado desde, podríamos decir, esta Italia fascista. Y las águilas imperiales van a ser tomados por aquellos que quieren hacer imperio, incluido el mundo de los nazis. O sea, efectivamente esta idea de imperio romano va a calar tan profundo que hasta los soviéticos van a tomar la idea del águila. Ahora, ¿qué es Roma? Bueno, ¿qué es el imperio romano? ¿Qué son los romanos? Su historia, la verdad es que por una parte está la historia y por otro lado está la historia que ellos quisieron contar. Y su historia, podríamos decir, su relato de su historia, se va a fundir en doble mito. Por un lado vamos a tener el mito del origen de los mellizos que habrían fundado esta ciudad, y por otro lado va a haber un relato que se va a incorporar posteriormente, esta idea de que Eneas, príncipe troyano, habría huido de la ciudad en llamas de Troya, y que habría huido con su padre, con su hijo, habría cruzado el mar, habría pasado por Cartago, habría tenido un romance con Dido, y posteriormente de su descendencia, a través de Rea Silvia, habrían nacido estos mellizos que en lo que se llamaba Alba Longa van a ser decididos. En el fondo el tío va a querer tomar el poder y por lo tanto los va a dejar en el bosque para que mueran. Y según la leyenda habrían sido criados por una lupa, y ahí viene el punto, lupa. Lupa es una loba animal salvaje, o es otra cosa. Y aquí hay que entender que en el latín, lupa es más que simplemente una loba. Lupanar, la luperca, en el fondo la loba es la luperca, pero el lupanar es lo que se denominan los prostíbulos, por lo tanto podría haber sido una mujer y no precisamente una, digamos, bestia salvaje, si es que hay algo de verdad detrás, pero siempre detrás de la historia hay algo que se cimenta en la verdad. Y esta historia de estos dos mellizos tienen una gran verdad que transportar hacia Roma. Estos mellizos que habrían sido criados ya sea por esta loba, o sea una loba real, o sea en el fondo una mujer, habrían sido entregados después a un pastor que los habría criado, y supuestamente son ellos dos los que habrían decidido en este lugar, donde están las 7 colinas, fundar una ciudad. Y el mito dice que en el momento de la fundación se había establecido una idea que a este habría sido el lugar, habría puesto una línea y habrían dicho que no se puede cruzar esa línea, y por lo tanto uno de los hermanos habría desafiado esta prohibición, Remo habría desafiado la prohibición, y Rómulo finalmente lo va a matar. Por lo tanto, aquí está el momento en que eligen el lugar, buscando los auguros, en el fondo los augurios, y el vuelo de los pájaros los va a hacer decidir, y este es el momento de la muerte fratricida. ¿Y por qué digo que esta historia cuenta una verdad? Porque lo que sí sabemos es que la historia del inicio de Roma es una historia que va a estar completamente llena de guerras civiles. Por lo tanto, esta idea de dos hermanos fundando una ciudad y uno dando la muerte al otro, es algo que es muy cierto y propio de la historia de Roma. Luego, digamos, Rómulo, que va a ser considerado, de hecho, el primer rey de esta ciudad, habría invitado a gente, necesitaba gente para fundar una ciudad, y por lo tanto, probablemente habría logrado conseguir, digamos, lo que votó la ola de los distintos lugares, ¿ya? Es más, aquí vemos que hay incluso esta película, ¿ya? Que en el fondo trata de mostrarse como una historia heroica sobre Rómulo y Remo, sobre la fundación de Roma. Y es más, aquí vemos este cuadro que vemos aquí de David, que evidentemente estamos hablando del comienzo del siglo XIX, y muestra otro evento que tiene que ver con la mitología, pero también tiene que ver con la verdad. Es más, los romanos, que probablemente en un inicio eran los que fueron exiliados de distintos lugares, por lo tanto no era lo mejor de la sociedad lo que estaba en Roma, eran básicamente hombres y necesitaban mujeres. Y cuenta la leyenda que habían invitado a los pueblos del lado, a los sabinos, a un banquete, y que en medio de este banquete habrían decidido raptar a las mujeres de los sabinos.
Y por lo tanto este cuadro muestra el llamado rapto de las Sabinas. Estas dos historias cuentan, por un lado, que el inicio tiene que ver con una guerra civil fratricida, y lo segundo tiene que ver con pillaje y con crimen. Y esto ha sido representado constantemente en el arte como el inicio de Roma. Y si nosotros nos fijamos, estas dos historias cuentan algo que es muy propio de la realidad humana. Y así nos encontramos con esta ciudad que se va a fundar en un lugar donde había gente anterior. Entonces hay que comprender que no solo los sabinos, sino que esta zona, principalmente donde se funda la ciudad de Roma, es lo que se llama la Etruria, y aquí estaban los etruscos. Y los etruscos eran inmensamente sofisticados, como vemos aquí en este fresco, donde además aparecen tocando música, y tenían además muchas instituciones y estructuras. Y lo que van a hacer los romanos es literalmente copiarles. Además hay que decir que los etruscos eran bastante licenciosos en su forma de vivir, y los romanos también les van a copiar esas cosas. Por lo tanto, son los etruscos los que les van a dar las bases, y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en Roma, hay una visión de mundo que tiene mucho que ver con este pueblo, que no lo tenemos tanto en la retina, pero al que Roma se debe profundamente. Según la historia romana y la tradición, Roma inicia con Rómulo como su primer rey, y hay 7 reyes, y estos 7 reyes se les adjudica haber sido los que fueron fundando las distintas instituciones que van a ser la característica de Roma de ahí en adelante. Entonces, dentro de los reyes que se menciona está, aparte de Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y el último, Tarquino el Soberbio. Y cuenta nuevamente la leyenda, y esto también es importante porque las leyendas nos van contando historia que tiene que ver con ciertas decisiones y con ciertas transiciones, pero la leyenda cuenta que en el gobierno de Tarquino el Soberbio, el hijo de Tarquino el Soberbio, habría decidido tomar y violar a Lucrecia. ¿Y quién es Lucrecia? Bueno, cuenta también la leyenda que las mujeres romanas eran todas licenciosas, con excepción de una que era tremendamente piadosa y buena mujer, Lucrecia, que además estaba casada. Pero efectivamente el hijo de Tarquino el Soberbio decidió y deseó a Lucrecia y la va a violar. Y ella va a decidir, después de esto, tomar su vida. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí vemos la muerte de Lucrecia como un gran crimen que va a implicar que se expulse a Tarquino el Soberbio y que los romanos decidan y juren y hagan un juramento que no quieren nunca más tener un rey. Y por lo tanto esto se considera el inicio de lo que va a ser la República Romana. Entonces Roma va a surgir como una república. ¿Ya? Aquí está precisamente digamos, la violación de Lucrecia como algo que va a marcar un antes y un después en la historia de Roma. Y aquí los historiadores romanos, Tito Livio nos cuenta sobre estas historias y combina la parte de historia real con estos relatos que son ficticios, pero que sí efectivamente algo sucedió, que va a pasar esta ciudad que tenía una monarquía a constituirse como una república. De hecho, Tito Livio es principalmente que nos acompaña para estudiar la historia romana, porque escribe en el fondo 142 libros de la historia de Roma, desde la llegada de Eneas, en el fondo, hasta la muerte de Druso el Mayor. Por lo tanto, nos cuenta toda la historia de Roma. Si nosotros vemos la historia de Roma, básicamente lo que vemos es una fundación, este periodo monárquico, luego la instauración de la República, que es el periodo más extenso de la historia romana, y luego la constitución del imperio, y de ahí en adelante el imperio romano. ¿Ya? A Lucius Junius Brutus se lo considera el fundador de esta república. Y así nos vamos a ver que la república, que va a dejar de lado al rey, va a instalar la idea de poner estos cónsules, que no son uno, sino que son dos, y son dos para, en el fondo, ir regulándose entre ellos y, en el fondo, fiscalizándose, y que no haya nadie que quiera, en el fondo, tomar todo el poder. En este periodo de la República, además, comienzan a surgir las leyes de lo que va a ser las bases posteriormente de lo que es el derecho romano, y la primera gran base son las llamadas 12 tablas, ¿ya? Y que básicamente el mismo Tito Livio nos dice que estas 12 tablas son la fuente de todo el derecho romano y las bases jurídicas de lo que conocemos, digamos, como las leyes que van a imperar sobre el llamado posteriormente Imperio
romano. Aquí está la alegoría de las 12 tablas, y las 12 tablas estaban publicadas y conocidas por todos. Aquí muestra esta ilustración a los ciudadanos romanos conociendo las tablas. Y así se van a ir creando todas las estructuras de la administración y las magistraturas romanas, los cónsules, los pretores, los cuestores, los ediles, ya la burocracia, podríamos decir, de cierta manera, de esta república romana. Y aquí vemos como el Senado, en el fondo, va a pasar a ser una de las entidades importantes. Entonces, las instituciones de la República Romana, que van a ser la base de la institucionalidad en general hasta el día de hoy, como una gran admiración de esto que hicieron los romanos, que incluso se van a mantener durante el imperio en forma, no en el fondo, porque el emperador va a terminar acumulando el poder. En la República no había una acumulación del poder, y ese es el gran punto. O sea, el imperio va a aparecer, mantener estas estructuras, sin embargo, va a terminar acumulando el poder. Entonces, aquí vemos todo esto que va contando cómo de alguna manera esta república ahora, siendo que inicia desde una ciudad, va a comenzar a extenderse. Aquí vemos la monarquía, la república y el imperio alto y bajo imperio romano, que es este periodo. Entonces, van a empezar a surgir dentro de la república ciertos líderes militares que van a empezar a plantear qué es lo que ellos han hecho. ¿Ya? Aquí está, este es un sarcófago de un tal Lucio Cornelio Escipión Barbado, que es el primero en decir en su tumba sus éxitos militares y las cosas que ha hecho. ¿Ya? Y en el fondo las tumbas romanas siempre tienen que ver con mostrar lo que las personas han logrado. Y él va a ser el primero en extenderse desde donde estaba la ciudad de Roma y empezar a conquistar por la bota, por el Lacio, en el fondo, hacia el sur. Y de ahí, en el fondo, Roma, esta ciudad, se va a extender por lo que es hoy día Italia, y va a llegar hasta Sicilia, y en Sicilia, básicamente, se va a encontrar donde hay una colonia griega, y este mundo estaba en guerra con Cartago. Entonces, una de las cosas que caracteriza este periodo de la República, que va a empezar a hacer crecer Roma como ciudad, va a ser, en el fondo, este contacto con Cartago, y este contacto con Cartago va a ser lo que se va a denominar las guerras púnicas. Entonces, en la primera guerra púnica ya van a conseguir ganar ciertos territorios en el Mediterráneo, lo que va a cambiar la visión, podríamos decir, de Roma, y va a empezar a extender a Roma. Entonces, en estas guerras púnicas hay varios personajes que son interesantes. Uno de ellos, sin duda, el más impresionante de todos, es Aníbal. Este Aníbal que va a pelear contra la República Romana y que va a cruzar con los elefantes, que eran literalmente tanques para la época. ¿Ya? Pero finalmente, a pesar de los esfuerzos de Aníbal y del éxito de Aníbal, los, cartagineses van a terminar siendo derrotados por los romanos. ¿Ya? Y es más, en la Segunda Guerra Púnica, la intención va a ser incluso pasar el arado sobre Cartago. Y por lo tanto, Cartago va a ser destruida y va a ser refundada como una ciudad romana. ¿Ya? Eso un poco para que entendamos. Ahora, una vez que ya Roma se ha extendido y que ha ganado a Cartago, con lo que ha extendido territorios y ha ganado lo que era parte de los dominios que tenía Cartago, va a empezar a enfrentar el problema que dentro del Mediterráneo habían muchos piratas. Y aquí va a surgir una figura bien importante, que va a ser la figura de Pompeyo, una figura que además le va a tocar pelear contra la rebelión de Espartaco, o sea, todos los que tienen esos nombres en la cabeza, por eso lo menciono, pero Pompeyo va a lograr detener a los piratas y detener también esta rebelión de los esclavos, y se va a convertir en un líder militar que tiene ejércitos propios y que además decide hacer algo político. Cuando vuelve, va a fundar y va a entregarle a la ciudad de Roma un teatro para la gente, y por lo tanto se va a convertir en el primer líder que hace de alguna manera un primer líder populista, podríamos decir, en cierta forma. Y Pompeyo tenía, en el fondo, había en ese momento otro militar importante, que en algún minuto ellos van a constituir también un primer triunvirato, se van a dividir la zona, y Pompeyo había ido en el fondo hacia el oriente, y por otro lado estaba Julio César, y Julio César había ido primero a la Hispania, que era un territorio anteriormente cartaginés, y que evidentemente había entrado en España, y en el momento en que a Pompeyo le empieza a ir muy bien, Julio César decide ir hacia lo que hoy es Francia.
Para ese entonces, el Imperio Romano dominaba lo que se conoce como la Galia Cisalpina, que es lo que podríamos denominar hoy día el norte de Italia. Y lo que va a hacer, en el fondo, Julio César, es conquistar el resto de la Galia. Y aquí se va a iniciar esta conquista de las Galias, que van a penetrar sobre lo que hoy es el territorio de Francia, donde se van a enfrentar a lo que vimos la semana pasada, estos galos que son celtas, y aquí es donde César nos cuenta que se enfrentó a Vercingetorix, que no sabemos si existió o no existió, y que es más, nos va a contar él la historia, porque la gracia, a diferencia de Pompeyo, que fue a pelear y que de vuelta como populista construyó un teatro para Roma, lo que hace Julio César es, en el fondo, ir a las Galias, darle mucho apoyo y en el fondo permitir que sus soldados estén muy contentos, pero además escribe la historia. Julio César nos deja el relato de lo que él hizo según su punto de vista, y por eso va a convertirse en una figura tan emblemática. Ahí está la figura de Vercingetorix, que fue vencido por Julio César. Y es más, aquí vamos a ver que precisamente esto va a llegar a ser el imperio a la muerte de César. Y es más, cuando vuelve César, antes de, digamos, de volver incluso de las Galias completamente, habían hecho un triunvirato y se habían dividido, aquí está Pompeyo, Craso y Julio César, se habían dividido el territorio y se había establecido que Julio César no podía pasar, su límite estaba en el llamado río Rubicón, ya el Rubicón. Y efectivamente Julio César va a decidir pasar a llevar esto, y es el momento en que Julio César se siente poderoso y siente que es el mejor caudillo de los tres y que puede terminar acumulando el poder. Y por lo tanto, él va a cruzar este río, que pasa a ser el término cuando cualquier político toma una decisión de ir más allá, se habla de cruzar el Rubicón, de ahí en adelante. Y por lo tanto, va a cruzar el Rubicón y va a decir la famosa frase, los dados están echados. ¿Ya? Y por lo tanto, va a llegar a Roma y va a querer, en el fondo, tomarse, podríamos decir, el poder. ¿Ya? Entonces, efectivamente, desde Julio César en adelante va a empezar a surgir la idea de imperio, pero la idea de imperio no la logra hacer Julio César, porque Julio César va a ser asesinado, pero sí va a ser su sobrino, Octaviano, que era, en el fondo se llamaba Octaviano, que va a dejar de llamarse Octaviano y se va a convertir precisamente en César Augusto. Va a tomar el nombre de César y va a constituir lo que va a ser el imperio. ¿Ya? Y ahí en adelante vamos a tener que ese imperio va a seguir creciendo hasta que en la época de Adriano va a lograr su máxima extensión. Y esto es finalmente lo que escribe Gibbon en su Rise and Fall of the Roman Empire. Entonces aquí están todos los periodos y ya finalmente en el periodo final el imperio se va a dividir en dos y la mitad del imperio va a terminar en el fondo cayendo. ¿Ya? Entonces aquí vemos las conquistas y precisamente Augusto va a plantear de que él trajo la Pax Romana, ¿ya? Y que unió básicamente en una unión que no solamente territorial, sino que una estructura administrativa, financiera, que va a terminar uniendo todos estos territorios, que aquí están las distintas extensiones en los distintos periodos. Pero hay que comprender que el final de la República va a ser un momento en que efectivamente parecía ser que habían complot, que habían intenciones de pasar a llevar la República. Esto que está aquí es un discurso de Cicerón, donde Cicerón, frente al Senado, acusa a Catilina de querer hacer una conspiración casi terrorista. ¿Ya? Y efectivamente esto ya muestra este declinar, podríamos decir, de la República. Y Cicerón, con sus catilinarias, y posteriormente vamos a ver que con más discurso, va a ser esa voz que habla de esta crisis de la República. Y precisamente César, cuando cruza el Rubicón, quiso acumular el poder. Recordemos el juramento de los romanos. El juramento de los romanos era que no iban a tener nunca más un rey. Y es por eso que el Senado, para salvar la República, deciden asesinar a Julio César. Julio César va a ser asesinado en el Senado con un complot precisamente urdido desde el interior de aquellos que creían y querían salvar la República. Ya va a ser asesinado en la plaza en el momento en que había logrado acumular y que estaba acumulando cada vez el poder más en sus manos. Y ahí va a aparecer
el que era en el fondo su segundo dentro del ejército, que va a ser Marco Antonio, que va a presidir el funeral. Y precisamente aquí, cuando Marco Antonio juraba que él era el sucesor, y por lo tanto ya seguía la idea y el temor de perder la República, aparece el testamento de Julio César, que dice que le va a dejar todo, en el fondo, a su sobrino, y por lo tanto también está esta idea de que hay un testamento, de que hay una sucesión de parte de César a Octaviano. Y ahí es donde el propio Marco Tulio Cicerón decide finalmente, cuando ya al principio era un triunvirato, en el fondo era Octaviano, Marco Antonio, se divide en el territorio, hacen lo mismo que habían hecho anteriormente, y Casio se divide en el territorio, pero finalmente va a terminar nuevamente, acuérdense de Rómulo y Remo, este concepto de guerra civil. Y la guerra civil se va a dividir entre Antonio, por una parte, y Marco Antonio y Octaviano. Y Marco Tulio Cicerón va a tomar el favor por Octaviano. Era un niño chico y él decía, va a escribir unos discursos que se llaman las Filípicas contra Marco Antonio y llama a este joven como el futuro y la única opción para salvar la República. Y es más, no solo se equivocó de medio a medio, porque después de la guerra civil, se van a volver a hacer, en el medio de la guerra civil se van a hacer nuevamente un poco amigos, esto se llama política. Marco Antonio va a matar a Marco Tulio Cicerón, no solo lo va a matar, sino que le va a cortar las manos, le van a pinchar la lengua con las horquillas que usaba su mujer en el pelo, porque lo había difamado de alguna manera, y después vamos a ver cómo Octavio deja de ser Octavio y se va a terminar denominando César Augusto. Y todo esto es política. Aquí vemos esta escultura, donde Octavio siempre se ve exactamente igual, pero Octavio va a ir acumulando todos los poderes en su mano. Va a mantener al Senado, va a mantener los cónsules, pero en realidad va a mantener la fachada de lo que era la República, pero va a eliminar la República, va a acumular el poder. Y aquí vemos esta escultura que se llama Augusto Prima Porta, ¿ya? Y y es más, se cambia el nombre, establece el nombre de César, porque él era el heredero de César, y la idea de convertirse en Augusto, hasta que termina incluso acumulando también el poder, podríamos decir, espiritual, y por lo tanto se nace el imperio. Ahora entendamos que es Roma, que son los romanos, porque ya hemos hablado un poco del imperio, después vamos a seguir hablando del imperio, pero Roma era una ciudad muy bullente, donde principalmente la mayoría vivía muchísima gente. Hay que entender que en la ciudad de Roma vivía tanta gente como no va a haber ninguna ciudad así de grande, sino hasta la época de la Revolución Industrial. Entonces, había muchos departamentos que son como esto que vemos aquí, que eran las ínsulas, ¿ya? Y las ínsulas eran básicamente, la ciudad era una ciudad primeramente de ladrillos. De hecho, Augusto se va a enorgullecer de decir, yo tomé una ciudad de ladrillo y la convertí en una ciudad de mármol. Y por lo tanto, estas son las construcciones clásicas romanas de lo que era, de alguna manera, esta ínsula. Y posteriormente, ya cuando llega el imperio de Augusto en adelante, Roma de ladrillo se va a ir convirtiendo en esta Roma imperial, que es una Roma de mármol. Esta es una maqueta de cómo se habría visto esta Roma, imperial, que evidentemente nos atrae profundamente el imaginarnos estos foros de alguna forma y toda esta estructura. Entonces, aquí vemos básicamente lo que es, el foro romano, que es el corazón de, podríamos decir, la vida pública romana. ¿Ya? Evidentemente que en la vida de los romanos va a haber, en el fondo, distintos tipos humanos, los patricios, que en el fondo eran las familias fundadoras, básicamente, los plebeyos y los esclavos. Pero es una sociedad que, aunque tiene esclavos, es una sociedad móvil. Es decir, aquel que no es esclavo puede terminar siendo esclavo, y aquel que es esclavo puede dejar de ser esclavo. Y por lo tanto, cuando uno camina, por ejemplo, en Roma por la Vía Apia y va leyendo las tumbas, hay muchas tumbas que dicen los nombres Quintios, Julio, y dice L, ya, al lado. Esa L mayúscula significa liberto. Y liberto significa fui esclavo, y no tienen ningún problema de ponerlo. ¿Y por qué no tienen problema de ponerlo? Porque no es una vergüenza el haber sido esclavo. Es una sociedad que esclaviza, sí, pero que también libera, ¿ya? Y eso es una de las cosas bien curiosas, principalmente para lo que es el mundo antiguo.
Entonces, tenemos los esclavos que pueden llegar a ser libertos, y aquí está lo que es, en el fondo, la plebe, y finalmente todo lo que van a ser la administración, básicamente, del imperio. Entonces, evidentemente que todo el mundo legal va a ser una de las cosas importantes, que ya lo habíamos visto, que venían las bases desde la República, y eso se va a ir sofisticando en la medida en que el imperio crece, y principalmente se va a terminar de perfeccionar cuando ya el imperio romano de Occidente cae desde el imperio romano de Oriente. Pensemos en Roma, una ciudad bullante, una ciudad donde pasaban muchísimas cosas, una ciudad básicamente donde la vida de la antigua Roma, la vida común, era algo donde sucedían muchas cosas al mismo tiempo. Una vida sofisticada, donde había, sí, lujo y mucho comercio. Roma era una ciudad donde llegaban muchas cosas. Pensemos, ya hablamos al comienzo, de la fundación de ciudades y de establecer estos caminos. Roma entendía, en el fondo, el ocio y el negocio, que era una visión griega, perfectamente. Los griegos tenían muy claro desde la filosofía de que para hacer filosofía se necesitaba ocio, y el ocio es el tiempo libre para pensar. No es precisamente un spa con un all inclusive, con, digamos, al sol. No, el ocio es para poder pensar, y por lo tanto, según el propio Aristóteles decía que para hacer filosofía tenía que uno no ser hombre casado, porque el matrimonio implicaba que las personas dejaban de tener ocio. El ocio es tiempo libre para pensar, y por lo tanto se necesita tener absolutamente el corazón y la mente dedicado al pensamiento. Y el negocio, lo entendían los griegos, era lo contrario al tiempo libre, era el tiempo ocupado. Bueno, Roma es una ciudad ocupada, ¿ya? Una ciudad sofisticada, una ciudad donde van a llegar de alguna manera distintos productos de distintos lugares. Una ciudad además que va a estructurar una cultura, que va a estructurar una enseñanza. Desde muy temprano, en el fondo, va a haber enseñanza que se va a transmitir de un lugar a otro. Si nosotros vemos los distintos mosaicos que se encuentran y los sobrerelieves que podemos ver de este mundo romano, el tema de la educación era un tema importante. Pensemos esta ciudad donde llegaban miles de productos, era una ciudad enorme, que además tenía que mantenerse, y para poder mantenerse necesitaba muchísimos productos. Aquí vemos esto que yo llamo el negocio, ¿ya? Es más, los romanos vivían en las ínsulas, la mayoría, y las ínsulas eran pequeñas, y por lo tanto solo dormían en las ínsulas. La mayoría de la vida la hacían afuera, y por lo tanto, de hecho, los romanos van a ser los primeros en inventar, por ejemplo, el fast food. Ya había restaurantes, tabernas, lugares de encuentro, la vida sucedía en la calle, la vida sucedía en el foro, ahí es el lugar donde se transaban las cosas. Sí, a las afueras de Roma habían en el fondo estas grandes vilas, que era la domus romana, que tiene una cierta estructura general, que uno la puede ver hoy día principalmente porque hay ciudades completas como Pompeya, Herculano, que quedaron sepultadas y que hoy día pueden mostrarnos perfectamente cómo era esta vida. Además, Pompeya y Herculano tienen todos estos frescos que nos muestran esta vida privada de los romanos, ¿ya? Los romanos, en el fondo, en los banquetes, como lo vemos aquí. Estas son las casas, las domus, en el fondo, podríamos decir, romanas. Pero además, todas estas pinturas nos muestran una sofisticación, y sofisticación tanto de mujeres como de hombres, mujeres educadas, mujeres en el fondo que están estudiando, ¿ya? Evidentemente aquí vemos en el fondo todos estos mosaicos y pintura nos van mostrando esta vida privada. Una de las cosas importantes que los romanos va a ser un imperio netamente comercial, ¿ya? Una unidad comercial. El comercio siempre ha sido en todas las culturas el motor de la historia. Y evidentemente que los romanos no van a quedarse atrás con esto. Por una parte, el propio Mare Nostrum, que es el Mediterráneo, va a ser la gran carretera para que se comercien distintas cosas por todo el imperio. Y por eso nos encontramos con cosas similares, tanto en mosaicos como en pintura, y como esa forma de vivir, podríamos decir, esa forma de vivir romanamente, se exporta a todas partes. Entonces aquí vemos el comercio, que evidentemente el imperio va a facilitar poder hacer un comercio con una moneda común. La moneda romana va a ser aceptada en distintos lugares, en el fondo, del
digamos, del imperio, y aquí vemos esta carreta que viaja por los distintos caminos. El comercio va a implicar además que en Roma, o sea, cuando uno busca las cosas, porque Roma tiene muchas capas, pero como ciudad, pero en distintos lugares donde Roma como imperio llega y se han hecho excavaciones, se han encontrado cosas inmensamente sofisticadas. Estos son arios romanos que me los pondría yo al tiro, pero ahora, me los pongo ahora, ¿ya? Vemos, por ejemplo, todo este tipo de, digamos, de orfebrería, que son de lugares distintos, lejanos, que evidentemente el contacto con otras culturas va a ir sofisticando a esta cultura romana. ¿Ya? Estos son los bol, digamos así como las pailas de Grea, ¿no es cierto? Pero que tienen una sofisticación que de estas hay muchísimas, porque estas eran literalmente eran los platos que usaban generalmente. Pero vidrio y el trabajo del vidrio digamos, muy temprano, se encuentra en todas partes donde Roma llegó. Pero miren, por favor, la sofisticación de este baúl, que evidentemente nos muestra además que muchos productos venían del Oriente, la seda está presente en Roma. Roma va a tener una doble religión. Por una parte, esa religión ancestral de los ancestros, de los lares y los penates, que cada casa tenía su propio altar y donde el padre era, en el fondo, el pater familia, era el sacerdote que oficiaba esta religión, que era una religión privada, podríamos decir. Pero por otro lado, van a ir incorporando en el tiempo la religión también griega. Los romanos deciden, después de que conquistan Corintio, hacerse griego y por lo tanto tomar las ideas griegas y no solo las ideas, la religión griega, y hacen literalmente copy-paste y cambian en el fondo los nombres de esos dioses. Y por lo tanto, al incorporar esta religión griega, van a incorporar también esta concepción de los distintos templos. Ahora, cuando nosotros vemos un templo, esta es la Maison de Carré, que está precisamente en la ciudad de Nîmes, en Francia, al sur de Francia están las mejores ruinas romanas, y esta Maison de Carré es el templo romano mejor preservado del mundo. Y los templos romanos no están hechos para que en el fondo la gente se congregue en el interior y haga un rito al dios, no. Los templos están hechos para que al interior está el dios presente con una gran, digamos, escultura, y no hay ese ritual donde la gente asiste, no hay un equivalente, podríamos decir, a lo que entendemos como un rito cristiano de una misa, para nada, ¿ya? Sino que la idea es que cualquier gobernante que dedica un templo a un dios trata de buscar el favor político de ese dios. Y por lo tanto, los gobernantes, el primero gobernante del imperio, Augusto, va a construir muchos templos. Y Augusto va a sentar las bases de todos los emperadores para después. Y por lo tanto, todos van a copiar eso. Ahora, esta Maison de Carré es tan fantástica que incluso después, como edificio, lo van a copiar, por ejemplo, en Virginia, de hecho va a ser el propio Jefferson, que va a quedar sorprendido y va a tratar de copiar este plano para hacerlo en Estados Unidos, pero más grande, por supuesto. ¿Ya? Y esto nos encontramos con templos romanos en distintos lugares donde llegó Roma, también llegaron en el fondo los templos. ¿Ya? Y probablemente el más importante de todos está en Roma, que es este lugar que se llama el Panteón, y el Panteón es un templo que alberga a todos los dioses. Es un lugar que no es para un dios, sino que es para todos los dioses. Y este panteón va a ser construido inicialmente también en la época de digamos, de Augusto, y precisamente va a ser su amigo Agripa, y por eso se llama el Panteón de Agripa, el que va a darle el nombre a esto, pero Augusto tenía dos amigos. Uno era Agripa y el otro era Mecenas. Y Mecenas, como viene el nombre, de ahí en adelante nosotros vamos a llamar mecenas a aquellos que apoyan las artes. Mecenas va a ser el primero que va a decirle a Augusto que necesita construir un relato. No solo necesita acumular el poder, necesita construir un relato que muestre al mundo que lo que ha hecho digamos, de acumular el poder es algo justo y algo bueno. Y por lo tanto debe usar el arte para poder construir ese relato. Y entonces los romanos, como todo y toda la historia en adelante, y la política, arte política siempre van a estar de la mano, y el Panteón es parte también de ese relato de tomar una ciudad de ladrillo, convertirla en una ciudad de mármol, ese relato que va a construir la idea de que Augusto va a sentar esa pax,
y que antes de Augusto no había paz en Roma. Y de hecho, él va a hacer construir no solamente edificios, no solamente esculturas, no solamente templos para mostrar que los dioses están a su favor, sino que va a construir este templo, que no es un templo para ningún dios. Esto se llama el Ara Pacis. Y el Ara Pacis es el altar de la paz. Y además en el altar de la paz va a construir el relato perfecto. Va a construir el relato de la idea de que Roma es un lugar que fue, de fondo, que vino de los extranjeros. En el fondo, Rómulo y Remo son los fundadores de Roma, pero Rómulo y Remo venían de la estirpe de un extranjero, y ese extranjero era Eneas. Y en el Ara Pacis se va a construir el relato de que Roma recibe a todos los extranjeros. Y precisamente va a ser Virgilio, que va a ser financiado por Mecenas y por Augusto, el que va a construir el relato de lo que Roma, en el fondo, va a hacer. Y precisamente Roma va no solamente a tener esta movilidad social de que el que era esclavo puede dejar de serlo y el que no lo era puede convertirse en esclavo, sino que va a ser un mosaico cultural que va a tener distintos tipos humanos en distintos lugares. Y precisamente muchas personas de distintas razas van a encontrar un lugar en el imperio y finalmente el imperio va a ir aumentando la ciudadanía hasta que en el 212 Caracalla le va a terminar dando la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, sin importar su raza, sin importar su, digamos, su color, sin importar de alguna manera del lugar que proviniese. Y es más, el imperio que construía caminos y fundaba ciudades permitía movilidad territorial, y por lo tanto uno se encuentra con habitantes de Siria que están viviendo en Britania, es decir, en Inglaterra, ¿ya? Y efectivamente el imperio va a ser un imperio, podríamos decir, multicultural dentro de una unidad. La mujer también va a tener un rol bastante importante. Esta ilustración de Pompeya, con esta mujer con un libro en la mano, muestra que sí se educaban y que efectivamente había una sofisticación, y no solamente eso. Los romanos, en el derecho romano, establecían que si una mujer se casaba y tenía dinero, y de luego se divorciaba, porque existía el divorcio dentro de la idea romana, se tenía que restituir la dote, o sea, le tenían que devolver el dinero. Eso implica que el derecho romano considera que la mujer puede ser propietaria, algo que no va a estar presente precisamente en la cultura después de esto. O sea, los romanos eran inmensamente sofisticados, pero además de eso, los romanos van a tener este imperio comercial. Y yo diría que lo que hace funcionar al imperio es esto. Esto que vemos aquí es oliva. El aceite de oliva era absolutamente esencial para la vida de los romanos. No solamente para la luz, porque se iluminaban en una época en que no había luz, se iluminaban con aceite, pero además el aceite de oliva, que nosotros lo usamos para aliñar la ensalada, que también sirve para aliñar la ensalada, pero en un mundo donde no había crema, el aceite de oliva permitía hidratar la piel, todo se hacía con aceite de oliva. Y esto va a explicar que en la medida en que Roma se extiende, en los distintos lugares donde hay sol suficiente, los romanos van a plantar olivas. Y el aceite de oliva va a ser literalmente el motor. Estas son las ánforas en que se trasladaba este aceite de oliva por todo el imperio. Y vemos aquí que está representado en forma constante. El comercio, podríamos decir, uno de los grandes bienes era el aceite de oliva, que permitía en estas lámparas iluminar en las noches. Esto que vemos aquí es el Monte Testaccio. Está en Roma. Parece un cerro, pero en realidad no es un cerro. El Monte Testaccio, si nosotros lo cortamos, hacemos una incisión, es esto. El Monte Testaccio es un vertedero de, digamos, de material, digamos, de fuentes donde se traía el aceite de oliva. Así está, eso es, pero es ancestral, o sea, esto es por siglos y siglos. Y alrededor del Monte Testaccio está lleno de vestigios, que de hecho incluso uno puede tomar y son pedazos de estas, digamos, ánforas que traían en el fondo el aceite de oliva. Hoy día ahí dice SPQR, estas son las excavaciones del Monte Testaccio, que hoy día es una zona arqueológica. Una de las características fundamentales de Roma es esto. Roma, yo dije que funda ciudades y establece caminos. Todos los caminos llevan a Roma, sin duda, todos los caminos llevaban a Roma. Roma era el lugar donde se tenía que concentrar todo, era la urbe más importante de todo el imperio.
Pero los caminos romanos nos sorprenden hoy día incluso porque todavía están impecables, y uno dice, no puede ser. Y es más, los romanos tenían literalmente esto. Esto es parecido a un mapa de un, digamos, del cubo, digamos, de un metro, ¿ya? Pero efectivamente este era el concepto de los caminos romanos, ¿ya? Y había caminos y había alrededor de los caminos posadas. Este es un mapa de la época romana, que efectivamente se concibe exactamente igual como lo que les acabo de mostrar. Y sí, muchos caminos, no todos los caminos llevaban a Roma, aunque sí, combinando los caminos, finalmente cinco vías terminaban llegando a Roma. ¿Ya? Y aquí vemos, en el fondo, siendo la más importante, la vía Apia, pero no solamente la vía Apia, la vía Latina, la vía Valeria, la vía Flaminia, la Casia, la Melina, todas, en el fondo, terminaban llegando a Roma. Así que así se estructuraban los caminos. Y los caminos venían de los distintos lugares del imperio. Yo dije que sorprende que todavía estén impecables, pero los romanos construían y construían no para que dure 2 años, no para que dure 3, ni 10, ni 20, ni 100. Ellos construían para la eternidad. Y ahí están los caminos de Roma hasta el día de hoy. Miren por favor las capas. Y eso se ve hoy día. O sea, si uno hace una decisión en un camino, se encuentra precisamente con esto. Y eso explica el que no se hundan y el que todavía estén. ¿Ya? O sea, efectivamente, el trabajo de la ingeniería para la construcción de caminos era un trabajo dedicado. Y ahí están todos los caminos romanos hasta el día de hoy. Y aquí, en el fondo, se movilizaban. Y entre medio de los caminos habían postas. Y además habían, en el fondo, unos monolitos que decía cuánto tiempo más había, cuántos días había de un monolito a otro, y había en los caminos, que ya que había tanto movimiento, había posadas, había restaurantes y todo lo que implica la economía en torno a los caminos. Estos son los monolitos que dicen precisamente cuántos kilómetros más para la próxima posada, y por lo tanto una estructura de caminos que implica también puentes, porque si hay un río, bueno, hay que hacer un puente. Entonces, eran ingenieros, no solo puentes, sino que después vamos a ver también todo lo que son los acueductos. Los puentes romanos sorprenden. Y ahí están, impecables para la eternidad, y siguen estando impecables. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, eran grandes ingenieros. ¿Ya? Entonces aquí vemos los puentes romanos en distintos lugares. Esto es Córdoba, en España, donde efectivamente en todos los lugares ellos van a establecer estas provincias romanas. ¿Ya? Entonces lo romano va a implicar una exportación a través de estos caminos de cómo se vive romanamente. Y los caminos van a estar en todas partes. Esto es Britania romana. Y también Britania romana va a tener ciudades y caminos. Las provincias romanas. Bueno, las provincias romanas en el fondo van a ser estas divisiones administrativas que van a estar en distintos lugares, y nos vamos a dar cuenta que esta estructura en el fondo se va a extender en todos los lugares. Miren esto que está aquí, esto está en Leptis Magna, que está en el fondo en lo que hoy día es Medio Oriente, y aquí vemos que esto está bilingüe, o sea, tiene en latín, y aquí tiene en una escritura, en el fondo, de local de el lugar. Y vamos viendo que lo romano se exporta a todas partes. Esto es Algeria, ¿ya? Para que vean una cosa. Algeria, en África, ¿ya? El Mediterráneo, en torno al Mediterráneo, y aquí tienen una ciudad completa, y así ellos llevaban la romanidad. ¿Ya? Y aquí vemos en Timgad, ¿ya? Este teatro que ve claramente, y aquí no queda tanta ciudad, pero sí queda precisamente el plano urbano de lo que habría sido esta ciudad. Y aquí vemos precisamente un mausoleo digamos, de muertos, una tumba, ¿ya? Que también está en esta ciudad. Y aquí vemos el camino romano, los arcos de triunfo, que de alguna forma muestran esta forma de ver. Y evidentemente el gran arco, el arco de punto, que es una de las características propias de las construcciones romanas. Esto es Libia, ¿ya? Esto es en el fondo la ciudad de Leptis Magna. Y ahí está Leptis Magna en Libia, ¿ya? Y que aquí vemos también el teatro, y evidentemente uno puede describir y ver el foro y los distintos lugares, que evidentemente todos estos son vestigios. En Marruecos, ¿ya? También. Y en Marruecos, en todos los lugares donde hay ciudades romanas y hay vestigios, hay también, porque se caen los edificios, quedan fragmentarios, pero lo que más queda son los pisos. Y en los pisos sorprende todo lo que es, en el fondo, los mosaicos. Y aquí vemos la ciudad de Volubilis, y vemos el arco de punto romano, que es el que permite estas construcciones. En Túnez, templos.
digamos, presencia, esto en la ciudad de Cartago, que es uno de los lugares importantes, que fue destruida por la República Romana y refundada como una ciudad romana. En todas partes donde van los romanos, construyen evidentemente arena. ¿Ya? La arena, los romanos entendían la política como pan y circo. Y por lo tanto, había que llevar para mantener este imperio pan y había que llevar el circo para poder mantener la unidad y no tener, en el fondo, digamos, escisiones dentro del imperio. Entonces, arenas, sí, hay muchísimas, más allá del Coliseo. Esta es la ciudad de Palmira, una ciudad que nos hizo sufrir muchísimo, porque una de las ciudades más impresionantes de Roma subsistente, donde el ISIS la tomó e incluso dinamitó algunos edificios menores, no la parte más importante de la ciudad de Palmira, pero la ciudad de Palmira está en Siria y evidentemente en esa zona del Medio Oriente hay ruinas romanas extraordinarias, ¿ya? Que llama absolutamente la atención, mosaico fabuloso. ¿Ya? Esta es la ciudad de Borsa, ¿ya? Que también está en esta zona, esto es en Jordania, un poco para que vean la presencia, Jordania, ¿ya? Que evidentemente aquí también tenemos el teatro, ¿ya? También aquí vestigios en Jordania, todo esto también edificios más completos uno puede ver. Esto es en el Líbano, ¿ya? Que hay ciudades fabulosas, Tiro, aquí está la ciudad de Tiro en el Líbano, ¿ya? También en el Líbano, un poco para que vean cómo se extiende este modo de ser romano. Esto es Croacia, la arena en Croacia, pero aquí vemos la arena en Agle, y de aquí también, esto es Agle, que está el teatro, por una parte, y por otro lado, la arena romana. Esta es la arena de Nim, una arena completa que de hecho se usa todavía para espectáculos. Y en Nim también está la Maison de Carré, que ya se las había mostrado. Y esto es Pompeya. Y evidentemente que Pompeya, que quedó debajo, digamos, después de que explotó el Vesubio, Pompeya es una de las ciudades que más nos muestran lo que es el ser romano. Esto es una de las cosas más impresionantes. Yo les dije que los romanos vivían y entendían. Pompeya es una ciudad de negocio, mientras que Hercolano, que es otra ciudad que quedó debajo después de la explosión del Vesubio, es una ciudad de ocio. Entonces, en esta ciudad del negocio lo que uno encuentra son tal igual, negocios, tiendas. Y esto es fast food. Los romanos inventaron el fast food. Esto es una taberna donde la gente no se sienta, sino que pasa, compra su comida, se la da con un cucharón en una paila como de greda y efectivamente la persona va y come una sopa o lo que sea y luego sigue hacia su casa. Si nosotros vemos aquí en Pompeya nos encontramos con panaderías, con todo lo que es los negocios. ¿Ya? La panadería, aquí vemos en el fondo un fresco que nos muestra precisamente eso mismo. ¿Ya? Negocios constantes, venta, el comercio que se mueve por todo el imperio. Y aquí vemos también la venta, que es en el fondo lo importante. Una de las cosas también importantes de esta vida diaria de los romanos, es que los romanos sabemos que eran muy limpios, ¿ya? Les gustaban los baños, sin duda, pero también van a ser los que van a inventar los baños públicos, eran muy prácticos los romanos. Esto es un baño público, y el baño público es un lugar todos tenemos que hacer nuestras necesidades, y ellos consideraban que lo mejor era que, ya que vamos a perder tiempo teniendo que hacer nuestras necesidades, bueno, ahí se pueden hacer múltiples negocios. Este era un lugar donde se encontraban, donde conversaban, y además pasaba el agua corriendo, y por lo tanto esto era limpio. Ahora, lo único que no era demasiado limpio es que esto es un baño público, que están conversando, están haciendo negocios, ahí corre el agua, y por lo tanto se van los desechos, pero esto que está aquí son unas esponjitas, y esas se compartían. Eso yo es algo que no puedo dejar de pensar constantemente en eso. Estos son los baños romanos. Y de esto nos encontramos por todas partes. ¿Ya? Estos son baños romanos en distintos lugares, y aquí vemos en las distintas ciudades que les estoy mostrando, nos encontramos siempre con este tipo de baños. Y no solo entendían eso, sino que también entendían que en el fondo había que separar el agua buena del agua servida. Y ellos van a crear todo lo que son equivalente a lo que nosotros llamamos alcantarillado hoy día, pero la cloaca máxima, esto está en Roma, que era en el fondo la cloaca máxima se puede visitar y es un espectáculo porque es una ciudad debajo de la ciudad y ahí está completa, y la cloaca máxima cruzaba Roma de lado literalmente a lado.
Y evidentemente el arco de Punto lo vemos claramente, pero la cloaca es una ciudad debajo donde corre esta agua y que ya no se usa, por lo tanto, aquí no hay, cuando uno la visita, esto no es una cosa espantosa. Lo que sí hoy día, muchos arqueólogos trabajan con historiadores y con la ciencia, en el fondo combinan, porque hoy día la historia usa la ciencia para poder tener nueva información. Y hoy día los trabajos de la cloaca máxima pueden determinar desde lo que están las murallas, incluso qué comían los romanos. O sea, nosotros hoy día tenemos múltiple información de Roma, porque Roma dejó información por todas partes. Y la cloaca es una de las cosas nuevas que nos da una información ancestral. Aquí literalmente hay mierda ancestral que nos muestra qué comían los romanos. Y nos encontramos con esto en todas partes. Entonces, esta idea de separar las aguas. Y también sabemos, o sea, todo lo que es esta vía subterránea, que a los romanos les gustaban los baños, bañarse. ¿Ya? Y hay, en muchas ciudades nos encontramos con estos baños, que además son instalaciones gigantescas, eran baños públicos, donde nos encontramos también con muchos mosaicos, pero ellos dividían en el fondo las aguas porque se doble bañaban, se bañaban con agua caliente, que es el caldarium, y luego se bañaban con agua fría, que es el frigidarium. Probablemente el baño romano más impresionante de todos es el que se encuentra en Inglaterra, en la ciudad de Bath. La ciudad de Bath se llama Bath precisamente por estos baños romanos. Los romanos le llamaban aqua sulis, y precisamente porque van a dedicársela a estas aguas que salen y se las dedican a Sulis Minerva, ¿ya? Y aquí estos son los baños originales de, digamos, baños romanos, que además uno visita el baño caliente, pero hacia el lado, hacia mí, básicamente está la parte femenina donde había spa, donde habían en el fondo tratamientos para la piel, y hacia el otro lado están los baños fríos. Entonces, esto es la visión de estas bóvedas que incluían, daban espacio de altura, porque evidentemente si el baño caliente sube el vapor, pero habrían sido así los baños romanos. Y para poder llegar con el agua a los baños romanos, había que llevar el agua de los lugares donde había agua a donde no había agua, porque no en todas las ciudades Bath había una fuente termal, pero en todos los lugares habían fuentes termales. Y por lo tanto, los acueductos es una de las cosas que más nos sorprende. Este probablemente es el más impresionante de todos, ¿ya? Que en el fondo se llama el Pont du Gard, y que está incluso en los billetes de euro, son, en el fondo es una de las cosas que se muestran, porque es una de las grandes maravillas, y ahí está. Y tienen miles de años, y los romanos lo construyeron pensando en la eternidad. Esto es, en el fondo, el acueducto en Segovia, ¿ya? Que es una cosa impresionante. Ahí está también nuevamente Segovia, pero hay acueductos en todas partes. Y lo que también nos sorprende es que los romanos inventaron las cañerías. Y esto es en Bath, que aquí vemos que está roto en el fondo la piedra y se ve esta cañería, pero no solo inventaron las cañerías, inventaron los codos en el fondo para poder llegar con el agua caliente a los distintos lugares. Y no solo inventaron eso, inventaron la losa radiante, llenaban de agua caliente debajo del piso, y por lo tanto tenían calefacción central, y uno se encuentra con villas romanas que están en Inglaterra, entre medio ahí cerca de Oxford, en los Cotswolds, y precisamente esas villas romanas tienen en el fondo calefacción central. Aquí pueden ver debajo del pavimento esto mismo, que es la calefacción central. Por lo tanto, era una cultura inmensamente sofisticada. O sea, imagínense esta vida, todo pasando en Roma, el foro romano, ¿no es cierto? Aquí es donde se hacían, hablamos del ocio en el negocio, bueno, en el foro es el lugar precisamente del negocio. Esto es el mercado de Trajano, ya que el mercado de Trajano también tiene su parte cubierta, ¿ya? Y que evidentemente era el lugar donde se hacía todo este comercio. Ahora, hay que comprender que Roma, yo les dije, que lleva además no solo los caminos, las ciudades, esta forma, esta romanidad de vivir, sino que también les gustaban los espectáculos. Este es el Teatro Flavio, que es conocido como el Coliseo, y se llama Coliseo, o lo llamamos Coliseo, porque en el lugar que está el Teatro Flavio estaba precisamente la casa de Nerón, y Nerón había construido una escultura gigantesca que era un gran coloso, y en ese lugar donde estaba el coloso se va a construir este teatro y se le va a denominar posteriormente el Coliseo. Pero evidentemente que va a haber en el fondo foros y teatros, como ya lo habíamos visto, por distintos lugares.
¿ya? Y efectivamente esto es la idea del entretenimiento, la forma de vivir romanamente, es una forma que se extrapola a todos los lugares del imperio. Y tenían conocimientos de todas las áreas, medicina, efectivamente van a tomar los conocimientos griegos, de Hipócrates, en el fondo, que es el gran juramento, ¿no es cierto?, de los médicos hasta hoy día, pero Galeno básicamente va a incorporar nuevas visiones también para este mundo de la medicina. Entonces aquí vemos distintas sobrerelieves que nos muestran básicamente esa realidad. Es más, las tumbas nos dicen muchas cosas. Esto es la Vía Apia y aquí están las tumbas donde uno puede ir caminando, así se había visto en la época de la entrada a Roma, ¿ya? Y precisamente todavía se ve así. Y entonces uno va caminando y aquí uno puede ver las lápidas y ir viendo. Y es más, los romanos se enorgullecen de lo que hacían. Y cada una de las tumbas dice el nombre y dice de dónde viene y dice qué es lo que hacía esa persona. Y una de las más asombrosas es esta. ¿Ya? Esta es la tumba de Eurísaces, ¿ya? Que era un panadero. Y él hizo hacer esta tumba donde hizo un horno. Su tumba es un horno de pan. Y básicamente él se enorgullece de decir, aquí estoy yo, y yo soy un panadero. ¿Ya? Y así muchas de las tumbas en el fondo nos dan una información. En el imperio hubo varias dinastías, la primera en el fondo la dinastía Julio-Claudia, ya que va a iniciarse con, en el fondo se llama la dinastía Julia porque viene de Julio César y el sucesor es Octaviano, que se va a denominar César Augusto. ¿Ya? Y de ahí en el fondo va a venir Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Luego va a venir la dinastía Flavia, este es el periodo en que se construye el Coliseo, donde tenemos en el fondo a Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. La Antonina, donde dentro de la Antonina los más importantes son Antonino Pío y Marco Aurelio, básicamente, y eso también va a venir, hasta ahí estamos con el Imperio Alto, y hasta la dinastía de los Severos, más o menos podemos hablar de un imperio que todavía es más o menos sólido. Pero de ahí en adelante va a venir el declinar del imperio, y con el declinar del imperio, el Bajo Imperio Romano, en el momento en que empieza a declinar, también empieza a perder la identidad propia del imperio, el cristianismo comienza a crecer dentro del imperio, y comienza también las persecuciones contra los cristianos son primeramente, podríamos decir, literarias, luego son parciales, y finalmente en el final del imperio, en este periodo del Bajo Imperio, específicamente con Diocleciano, van a ser totales. Y luego va a venir, en el fondo, la libertad de los cristianos con Constantino, y finalmente Teodosio va a terminar no solo dividiendo el imperio, sino que tomando al cristianismo como la religión oficial. Voy a detenerme en algunos emperadores, el más importante del inicio del imperio, o muy importante, y que va a ser el modelo de los emperadores de ahí en adelante, va a ser Augusto. ¿Ya? Y Augusto, como él decía, yo tomé una ciudad digamos, de ladrillo y la convertí en una ciudad de mármol. Pero además él va a ser el que va a sentar las bases de lo que debe ser un emperador. Él se va a construir una gran domus, él va a construir una cantidad de templos, y es más, así como todos ponían los romanos que hacían, Augusto va a escribir un gran testamento que se va a poner en su mausoleo, que es en el fondo la vida de Augusto, que dice todo lo que hizo, que es tanto lo que hizo que no cabe ni siquiera en una muralla. ¿Ya? Él va a vencer, va a extender el imperio, porque aunque él dice que trajo la paz, en realidad no trajo la paz, hubo guerra, pero él va a través de la pacificación, que es guerra, y a través del ejército romano, va a lograr consolidar esta unión y esta estructura. Este es el arco de Augusto en Rímini. Esto es parte de lo que queda de los frescos, de lo que era la casa de Augusto en su residencia, y esto va a ser el mausoleo que él se va a construir, y que también nos dice algo, porque él comienza a construirse un mausoleo después de que le había ganado a Marco Antonio, y empieza a construirse su tumba en vida. Y eso de construirse su tumba en vida es algo político también, porque él le dice a la gente, todos están viendo que él construye su tumba en Roma, diciendo, yo voy a quedarme en Roma. Marco Antonio se había ido al oriente, se había enamorado de Cleopatra y por lo tanto había abandonado Roma. Yo me voy a quedar en Roma y me voy a morir en Roma y me van a enterrar en Roma. Y va a construir, bueno, muchísimos templos y evidentemente también pirámides y ahí está en el fondo su famoso mausoleo.
Posteriormente vamos a tener que después de la época de Tiberio, pensemos que Cristo va a nacer en la época de Augusto y va a morir en la época de, en el fondo, de Tiberio. Tiberio también va a querer copiar de Ah, Augusto, de construir, mira, no sé. de construir en el fondo una gran residencia. Y se va a construir esa residencia en Capri. Cuando uno va a la isla de Capri, uno visita eso que, lo que queda, pero esto habría sido la residencia de Tiberio en la ciudad de Capri, y durante el reinado de Tiberio va a morir Cristo. Luego va a venir Calígula, que va a pasar a la historia principalmente porque se volvió loco, y luego va a venir Claudio, que parecía ser un alguien poco inteligente, pero que va a extender el imperio, va a conquistar, entre otras cosas, Britania. Y después de Claudio va a venir Nerón. ¿Ya? Nerón, que lo tenemos mucho en la retina, principalmente porque él va a vivir el incendio de Roma, es más, va a culpar a los cristianos, va a protagonizar una persecución a los cristianos local en la ciudad de Roma, y que lo tenemos en la retina principalmente, sobre todo los que somos más, digamos que tenemos más edad, porque durante mucho tiempo veíamos Quo Vadis y nos acordamos de Sir Peter Ustinov, ¿no es cierto?, viendo cómo se quemaba el Coliseo. Pero efectivamente aquí es el cristianismo el que comienza a entrar y efectivamente van a empezar a ser perseguidos los cristianos. En este periodo, en el periodo de Nerón, precisamente vamos a tener a dos de los grandes de la fundación de la Iglesia católica dentro de Roma, y es más, el martirio va a pasar a ser parte de la visión de los cristianos. Y tanto Pedro como Pablo van a morir en Roma martirizados. Pedro va a morir a las afueras de Roma, donde lo toman prisionero y lo condenan a la cruz, y él dice que él no puede morir como murió Cristo, y por lo tanto la tradición dice que lo habrían crucificado de cabeza. Y Pablo va a ser decapitado a las afueras de Roma, en un lugar donde hoy día está la iglesia de San Pablo Extralemuro. Y por lo tanto el cristianismo comienza a meterse en el imperio, y los cristianos eran romanos, eran ciudadanos romanos que eran panaderos, eran herreros, tenían sus negocios, ¿ya? Pero no, como estaba prohibida la religión, celebraban sus oficios y enterraban a sus muertos en estos lugares que son las catacumbas. Y en las catacumbas surge el primer arte cristiano. Las catacumbas no son el lugar donde vivían los cristianos, sino que simplemente es el lugar donde enterraban a sus muertos. Y vemos que el primer arte cristiano muestra a un Cristo sin barba. ¿Y por qué? Porque es romano, porque los romanos se afeitaban. Y aquí vemos que Cristo además es el buen pastor. Entonces, el primer arte cristiano es un arte tremendamente romano. Nerón además también va a querer construirse su gran casa, y este es lo que es la Domus Aurea, que no existe hoy día, hay pedazos, sí, se pueden visitar esos pedazos, pero la Domus Aurea estaba donde está el Coliseo. Entonces, donde está esa escultura, aquí, está hoy día el Coliseo. Y efectivamente se construyó esta mansión gigantesca, que además se llegaba, incluso se podía navegar en el interior, ¿ya? Y que tenía este gran, en el fondo, coliseo. Ahí está el coloso, que era para ensalzar al emperador Nerón. Esto es lo que, aquí está el Coliseo hoy día, o sea, precisamente no queda. Pero hoy día se puede visitar parte de lo que, los fragmentos de la Domus Aurea, y estos son, si uno va a Roma, tiene que pedir un permiso especial, pero se puede visitar la Domus Aurea, que queda más de un fragmento, quedan las cúpulas, quedan en el fondo ciertos exteriores que hoy día se combinan, y uno tiene que entender y tratar de ir completando este puzzle de lo que fue la Domus Aurea. Luego van a venir en el fondo los Flavios, y durante los Flavios van a ver, en el fondo se va a extender la conquista sobre Britania, se va a construir el Coliseo, así que sí va a quedar parte de los vestigios importantes de esta dinastía presente en probablemente el edificio más emblemático para la ciudad de Roma, y el ícono, si uno piensa en el Imperio Romano, rápidamente piensa en este Coliseo, que además no es la mejor arena, porque si uno va a la arena de Nîmes, en Francia, es mucho más completa, pero esta arena, al no tener arena, nos muestra cómo funcionaba, podríamos decir, el backstage, ¿ya? Porque efectivamente los espectáculos tenían un backstage tremendamente importante para poder sorprender a las audiencias. Los romanos hacían hasta combates navales,
que la verdad es que uno se hace la pregunta de cómo lo hacían, pero efectivamente las fuentes hablan de combates navales, eso quiere decir que inundaban ciertos anfiteatros. Entonces, ¿cómo hacían todas esas cosas? Es más, el Coliseo tenía incluso techo, un poco aquí ven esta recreación de cómo se habría visto. Y evidentemente tenía todos los lugares para sentarse, que hoy día no tiene nada. En este periodo no solo se construye el Coliseo, sino que se va a caracterizar por conquista y por los arcos de conquista. El arco de Tito es el arco que celebra la conquista sobre los judíos. ¿Ya? Este va a ser, en el fondo, la conquista, finalmente le van a ganar a los judíos en Masada, y el arco de Tito muestra que se traen las llaves de Israel precisamente a Roma. Este es el momento en que se va a destruir el templo, ahí está la destrucción del templo, y que efectivamente Tito, aquí también vemos este cuadro que obviamente es del siglo XIX, pero vemos al emperador Tito, y acá al fondo las llaves en el fondo de Israel. Y por lo tanto pasa a ser ya definitivamente incorporada lo que es en el fondo Palestina a todo lo que era en el fondo el Imperio Romano. En este periodo se produce la, digamos, erupción del Vesubio, y por lo tanto Pompeya y Herculano quedan debajo, digamos, de los vestigios del material que cae desde el Vesubio. Luego van a venir los antoninos, que van a continuar en el fondo conquistando. Trajano, este es el periodo que vamos a tener, digamos, mayor extensión, van a extenderse hacia las zonas de lo que es Europa Oriental, Dacia, en el fondo de Dacia se van a incorporar en este periodo, por lo tanto va a crecer el imperio hacia estos sectores, alcanzando en el fondo la mayor extensión. ¿Ya? Este es el periodo de mayor extensión del imperio. Incluso es el momento en que el imperio dice hasta aquí. Adriano dice hasta aquí. Adriano dice, aquí termina el imperio. Antes se pensaba que el imperio podía seguir creciendo, pero Adriano dice, hasta aquí, y construye esto. Esto es el muro de Adriano, que está en Britania, y que divide lo que era Roma, en el fondo, de lo que no va a ser Roma. Adriano también se construye su villa, que se llama en el fondo Tivoli. Cuando uno va a Tivoli, la Villa Adriana es de los lugares que hay que visitar. Si uno va a Roma, hay que ir a la Villa Adriana, porque efectivamente es probablemente la villa más increíble de todos los emperadores romanos. Está fragmentaria, por supuesto, pero esto habría sido la Villa Adriana. Y además, llegando a la máxima extensión, Adriano se va a construir su mausoleo de muerte, que es hoy día el Castello Sant'Angelo. Entonces, hasta aquí llegó. Antonino trató de llegar más allá, pero finalmente se va a retroceder en el, digamos, en el territorio. Y dentro de esta dinastía van a haber emperadores tan importantes como Marco Aurelio, que va a ser, en el fondo, un gran filósofo. En los emperadores de la dinastía Severa me voy a detener particularmente en este punto. Caracalla, que no solo va a construir estas termas, que son fabulosas, Caracalla va a hacer algo realmente increíble. Caracalla va a decidir darle ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Y por lo tanto, el ser romano se va a extender. Es más, esta idea de que ser romano da lo mismo de qué color, y de esto se completa esa visión que habíamos visto. Pero cuando venga ya finalmente el declinar del imperio va a continuar construyendo en el fondo los palacios. Este es el palacio de Diocleciano, que está en el fondo hoy día Croacia, en Split, básicamente, ¿ya? Pero las termas van a seguir construyendo grandes edificios, pero Roma va a empezar a perder su identidad. El cristianismo va a meterse cada vez más fuerte, y por eso mismo las persecuciones en este periodo final del imperio van a ser todas esas que tenemos en la retina, donde efectivamente los cristianos eran utilizados para el entretenimiento, digamos, de los distintos circos en los distintos lugares. Pero va a ser Constantino el que, peleando bajo el estandarte de los cristianos, va a terminar de darle libertad y finalmente va a terminar fundando, en el fondo, una ciudad nueva que va a ser esta Constantinopla, donde se va a construir esta gran basílica que va a ser, en el fondo, el símbolo de este imperio que después va a ser el imperio cristiano. ¿Ya? Esta es Santa Sofía, digamos, de lo que hoy día es Estambul, ¿ya? Digamos, de Constantinopla, la ciudad de Constantino, y Constantino también va a fundar San Pedro. Este era el San Pedro
antiguo antes del proyecto nuevo. Y Constantino además va a convocar al concilio de Nicea para que los cristianos se pongan de acuerdo y que se estructuren. Y cuando ya Teodosio establece que el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio y además divide el imperio para poder administrarlo mejor, esto va a ir mostrando que el imperio comienza a ser cada vez más débil y los emperadores siguientes van a ser emperadores pequeños, hasta el último, que es el famoso Rómulo Augusto, al que se le producen las invasiones romanas y se produce la caída de la mitad del imperio romano de Occidente. Y por lo tanto el imperio cae y se mantiene el imperio de Oriente por 1000 años más. Y ahí va a venir en el fondo la historiografía, que nos va a hablar de esta historia, del auge y caída de este imperio romano, y básicamente de ahí en adelante, que está en la base de todo lo que se ha escrito sobre el imperio, que es muchísimo, porque hay muchas dimensiones del imperio, ¿ya? El imperio no es solamente la historia de los emperadores y lo que cada uno hizo, es una forma de ver el mundo, es una forma de habitar el mundo. Yo voy a recomendar solo 2 libros, yo creo que 2 autores modernos. Uno, me encanta, Tom Holland, ya que tiene 2 libros súper importantes, pero Dominion, que habla de cómo hacer con la creación de la cultura occidental, que está cimentada en los pilares romanos, y aquí está la punta del The Shard, que es el edificio como el Costanera Center, pero de Londres, digámoslo así, ¿ya? Y Rubicón, que es esta idea de la República Romana. Estos 2 libros son esenciales. Y me quedo principalmente con este libro, y con esta autora que se llama Mary Beard. La Mary Beard es profesora de la Universidad de Cambridge, es fascinante, tiene muchísimos libros, pero este libro en particular, el SPQR, Senatus Populus, que es romano, es un libro extraordinario, con todas las letras. Ha escrito sobre Pompeya y tiene muchísimos documentales, ¿ya? Es más, hay uno que se llama Meet the Romans, que se los súper recomiendo, y también este Ultimate Rome, Empire Without Limits, es tremendamente entretenido. Hay muchos documentales, ella también tiene uno de Calígula, tiene otro de Pompeya que puede ser interesante. Películas hay muchísimas, desde las antiguas, digamos que de los años 50, 60, que son buenísimas, hay que decirlo, a las series también de los años 70, esta serie de la BBC, Yo Claudio, es fascinante, a series modernas como la del 2005 que hizo HBO, que es para aplaudirla de pie, tiene 2 temporadas y no tiene tercera, ni cuarta, ni quinta porque se quemaron los estudios y no hicieron más, y nos quedamos todos con ganas de seguir viéndola. Y en Netflix hay algunas que no son muy buenas, como ninguna de estas 2 son demasiado buenas, pero pueden servir para poder traer el tema del Imperio Romano hasta nuestra retina. La próxima semana no tenemos clase, pero la siguiente nos vamos a encontrar el martes digamos, a las 6 de la tarde en este mismo canal, a esta misma hora, con un tema que probablemente lo tienen mucho más en la retina porque está de moda. Vamos a hablar de los vikingos.